Doctor, buenas noches. ¿Cómo está el audio? ¿Se escucha, doctor? Se escucha, doctor. Ya. La imagen. Sí, doctor, se ve. Jóvenes, como están viendo en la imagen y el título, donde igualmente ustedes no van a dejar de encontrarse con este cuadro que ya está dentro de lo que es patológico y a veces nos encontramos con mucha duda, sabiendo que frecuentemente nos encontramos, o casi en la mayoría de los casos, con pacientes con un solo feto o con un solo bebé. Pero muy raras veces puede presentarse y eso nos va a llamar la atención de igual manera como ayer les mencionaba, como cuando una paciente ingresa a la sala consultorio externo, apenas caminando y al mismo tiempo con un aumento de volumen del abdomen, pero muy llamativo. Y uno ya se pone a pensar que tal vez son dos bebés. O sea, como personal de salud ya uno intuye antes de que se siente en la silla en el consultorio externo. Y como en nuestro hospital de tercer nivel, ustedes están verificando de que todas, casi todas vienen con boleta de referencia. Y si no tiene boleta de referencia, no les admiten, sobre todo de día, de noche todavía es admisible. Por eso que ustedes, cuando van a trabajar en un centro de salud, para referir, tienen que tener ya todo, o sea, primero un buen diagnóstico, un apoyo de sus estudios complementarios y así poder referir oportunamente y no estar complicándose ustedes, peor aún si está en área rural, donde tengan una paciente con embarazo múltiple, ya sea gemelar, mellizos o trillizos, y así sucesivamente, se van a encontrar en dificultades en el momento de atender el parto. No es a veces tan conveniente aventurarnos en atender el parto, que podría no desprenderse el polo cefálico del segundo bebé, o dependiendo al tipo de presentación de los dos bebés, hay que decidir si va a ser conducta vaginal, por vía vaginal, o va a ser por cesárea. Y sobre todo en pacientes que ya han tenido varios hijos o más de uno. En primis ya es sinónimo de cesárea, un embarazo múltiple como en pacientes en presentación pelviana primigestas. Por eso que con eso que con el ejemplo que les he colocado, tomen mucha atención y por eso que en la imagen pueden ver cuántos bebés están y en diferentes presentaciones, pelviana y cefálica. Como concepto podemos mencionar que el embarazo múltiple es el desarrollo simultáneo de 3 o más fetos. Los siguientes son algunos de los nombres que han sido incluidos en esta categoría. Mellizos, 2 fetos, trillizos, 3 fetos, cuatrillizos, 4 fetos, quintillizos, 5 fetos, sextillizos,
6 fetos y septillizos 7 fetos. Esto se puede manejar con esta terminología. No es lo mismo que cuando manejábamos si era gestante de un bebé o del primer embarazo, si era primer embarazo, entonces primigesta, ¿no? Segundo embarazo, segundigesta, tercer embarazo, tercigesta. Y después de 3 hasta 5 era multigesta. No es lo mismo. En este caso son términos manejables como he detallado. Y el embarazo gemelar, por su característica, es una gestación de 2 fetos al mismo tiempo. Según la ley de Halling, su frecuencia va de 1 de cada 80 a 120 nacimientos, en caso de ser un nacimiento único gemelar doble. O también pueden ser mellizos. 1 de cada 8.000 en embarazos triples, 1 de cada 1.000.000 en embarazos cuádruples y 1 por cada 40.000, 960.000 son en embarazos quintuples. Y los factores naturales que nosotros podemos tomarlo en cuenta, sobre todo en el momento de retirar los datos para poder elaborar la historia clínica, la herencia. Ya, entonces es muy importante aquellos pacientes que han tenido o tienen antecedentes de tener dentro de la familia alguien con esta característica de embarazos. Entonces también tiene mucha relación con la multiparidad familiar, la edad de las pacientes, mujeres más de 30 años, están más propensas y también en aquellas pacientes con alta paridad, uno o más embarazos anteriores, la raza, las mujeres afroamericanas tienden más a tener mellizos. Las asiáticas y las indias tienen los índices más bajos. Y dentro de las drogas que pueden hacer que se produzca un embarazo múltiple, está el citrato de clomifeno, que viene con su nombre comercial de Planifen, o los anticonceptivos orales que nuestra paciente está consumiendo, que en algún momento se ha olvidado y podría darse un embarazo doble. Según su causa, existen 2 tipos fundamentales de embarazo doble que podemos mencionarlo: las bivitelinas, univitelinos. Bivitelinos se refiere a lo que también se conoce los bicoriales o bisigóticos. Los univitelinos, también llamados monocoriales o monocigóticos. Respecto a lo que es la etiología del embarazo bivitelino, aquí son fertilizados 2 óvulos diferentes del mismo ciclo y por 2 espermatozoides. Y los 2 óvulos que se liberan pueden pertenecer a 1 o 2 folículos y a 1 o los 2 ovarios. En razón a esto, pueden ser considerados gemelos. En estos casos no pueden ser considerados gemelos. Lo que se va a hablar son de embarazos que están incluidos dentro de lo que es los mellizos. Y de acuerdo a esa característica de embarazos, también hay una subdivisión para poder diferenciar en qué momento se ha producido el embarazo. Tenemos la impregnación, la superimpregnación, la superfecundación y la superfetación. Son características en qué momento se ha producido la fecundación. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a decir que ha sido en esta fase de impregnación? Cuando se engendran en una única relación sexual.
Superimpregnación es cuando la fecundación se produce en dos relaciones sexuales diferentes. Y dentro de esto tenemos dos variedades. Una que es la superfecundación, cuando los dos óvulos pertenecen al mismo ciclo menstrual. En cambio, la superfectación, cuando pertenecen los óvulos a distintos ciclos menstruales. Y tal vez un ejemplo que en la imagen que pueden ver en el cuadro de arriba, donde observan un recién nacido de tez oscura y con cabello rizado, y al lado tenemos un recién nacido blanco que tiene igualmente los cabellos rubios. Y ustedes pueden darse cuenta que, como ejemplo real, hace 8 años atrás se dio una noticia en Estados Unidos que una paciente de 35 años dio a la luz a dos recién nacidos por cesárea, pero con esta característica, que uno era de color oscuro y el otro era de color claro. Hicieron lo que es ADN y se dio que no eran del mismo padre. Uno era de otro padre y el otro era de otro padre. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que sí se podría producir esta característica. Pero en cambio, en este caso, si hubieran sido los dos blancos, ¿será que se hubiera hecho hacer o se hubiera solicitado un ADN? Tal vez no. ¿Por qué se solicitó ese ADN? Porque en esa noche de que se produjo la cesárea, habían varios casos de partos de cesáreas. Y tal vez por esa duda de que por qué tal vez estaban cambiándolo o pensaban que no era de la misma madre, entonces por eso hicieron el ADN. Pero se dieron la sorpresa que eran de distintos padres que fecundó una sola madre y por tanto era un embarazo, pero de dos coitos distintos. En este caso correspondía a una superimpregnación. Es cuando la fecundación se produce en dos relaciones sexuales diferentes. Entonces ustedes pueden darse cuenta que no es simplemente un comentario que les hago, sino es una evidencia clínica que se presentó, que hay que tener mucho cuidado. La etiología del embarazo univitelino. Se admite que la causa es la separación o bipartición temprana del acúmulo embrionario en dos partes iguales, en cada una de las cuales se desarrollará un embrión. Este tipo de división ofrece tres variedades. Según el momento de su realización, tenemos el bicoriónico biamniótico, el monocorial biamniótico, monocorial monoamniótico, bicorial biamniótico, que significa que hay dos corios y dos amnios. Y esto se produce en la bipartición precoz, antes de la formación de la envoltura trofoblástica en la etapa biblastomérica, es decir, antes de la diferenciación en embrión y trofoblasto. Es una bipartición precoz. En esa fase es lo que va a tener esta característica de la disposición de las membranas ovulares. Dos corios y dos amnios. Y el otro que es monocorial biamniótico. Entonces solo un corio y dos amnios. Y la bipartición se ha producido después de la formación de la envoltura trofoblástica.
En este caso va a presentar dos cavidades separadas por dos membranas amnióticas. Ocurre en el estadio de blastocisto, luego de la separación del embrión y el trofoblasto. El primero es antes de esa diferenciación. El monocorial, monoamniótico, vale decir solo un corio y solo un amnios. No hay ninguna separación. En este caso, esa fase de bipartición ha sido tardía. Después de la diferenciación del amnios, lo que da lugar al tipo monocorial. Una sola cavidad amniótica donde contiene a los fetos, a ambos fetos si son dos. El embarazo de gemelos o monocigóticos, donde un óvulo fecundado por un espermatozoide, vale decir un huevo, se divide en dos o más células que continúan independientemente su desarrollo, dando como un resultado dos o más embriones, que tienen características físicas, emocionales y sexo idéntico, ya que comparten la misma carga genética, como algunos de los que indicaban de los psicólogos, que este tipo de recién nacidos, niños, jóvenes y personas sienten en el mismo momento lo que está sintiendo el hermano. Si ha tenido problemas el uno, el otro presiente. Por eso que son en todo idénticos. Los bisigóticos, también llamados comúnmente mellizos, que tienen el parecido habitual entre dos hermanos, pueden ser de distinto sexo, son dos óvulos del mismo ciclo que son fecundados por dos espermatozoides, resultando dos embarazos múltiples, pero con su propia placenta. Son los más frecuentes, en un 70%, los mellizos. Y también ustedes pueden observar en esta imagen, en este cuadro, la posición de los fetos en el embarazo gemelar. Uno puede estar en la parte o los dos en presentación cefálica, o puede estar uno en presentación cefálica y el otro en presentación pelviana, o estar en situación oblicua o en situación transversa, o estar en presentaciones pelvianas, que pueden tener diferentes tipos de presentación, pero siendo la más común lo que es ambos polos en la parte inferior, vale decir, en la cavidad pélvica. Dentro de lo que es, tomando ya en cuenta que en algún momento pueda haber anomalías en relación al sitio de unión que no quisiéramos que se presente en ningún tipo o ningún grupo familiar, este tipo de uniones anómalas. Y existen dos tipos de gemelos, los simétricos y los asimétricos. Dentro de los simétricos tenemos los toracópagos, que están unidos por el tórax, los pipópagos unidos por las nalgas, los craneópagos unidos por el cráneo. En cambio, los asimétricos tenemos los epignatos unidos por la quijada. Tenemos los teratópagos unidos por la aleta del tórax. Y los pigópagos unidos por la región lumbosacra. Los prosopodotoracópagos, la fusión del tórax
y de las superficies laterales de la cabeza. Y de esta manera, entonces, nosotros vamos a observar cuando nacen con algunas anomalías en el sitio de fusión. Y es lamentable que nosotros nos encontremos, y sobre todo en aquellas pacientes que no han hecho control prenatal. Esto lo estoy aclarando para que tengamos cuidado en el momento de la admisión a la paciente, porque a mí me pasó a inicios de haber culminado, a inicios de iniciar el trabajo y haber culminado recién la residencia, para que ustedes tengan cuidado. Me llamaron, estábamos al llamado en la caja, me llama, me recoge la ambulancia, me llama, llamado del médico de guardia, y cuando llego a la sala de partos, ya la paciente había estado en fase expulsiva, estaba pujando, donde no había presentación. No había presentación, el cuello estaba completamente dilatado, pero no se tocaba partes fetales. Y las membranas muy prominentes. Y por tanto se decide inmediatamente la interrupción del embarazo a través de cesárea. Una vez que hemos ingresado, igualmente, por más que la incisión haya sido grande o amplia, igualmente hemos ampliado la histerotomía segmentaria y corporal, y recién hemos podido extraer a los fetos. Era embarazo gemelar, pero estaban unidos por la parte occipital. Entonces, estaban involucrados dentro del grupo de los cefalópagos. Entonces, ha sido tan dramático esa situación, y ellos ya lo estaban haciendo pujar desde hace 2 horas atrás. Entonces, vean, jóvenes, las maniobras de Leopoldo, sus antecedentes, mala suerte que si la paciente no ha acudido al control prenatal, no tiene un estudio complementario, nosotros nos podemos ver en el momento de la atención de parto, pero en situaciones muy lamentables, donde peor aún, si yo hubiera estado en área rural, ¿qué hubiera hecho 2 de la mañana? Y la paciente con ese deseo de pujar y no había presentación hasta referirla. Todo eso se hubiera hecho un problema, aparte de que ya estaba presentando sangrado y estaba queriendo producirse una ruptura ya de útero. Por eso, jóvenes, es muy importante captar a la paciente antes de que avance las semanas de gestación, ya sea por visita domiciliaria, y en la misma aprovechar los estudios complementarios, sin olvidarnos lo que tenemos a mano, aparte del laboratorio, la ecografía. Con eso ya vamos a tener una pauta con qué tipo de embarazo estamos, y para no tener complicaciones en el momento de atender. Dentro de las complicaciones del embarazo podemos mencionar, dentro de lo que son los monocigóticos y los bicigóticos. Dentro de los monocigóticos, frecuentemente nos encontramos con el síndrome de transfusión feto-fetal, gemelo transfusor o donante, gemelo transfundido receptor, el gemelo acárdico. Y ustedes van a ver en el momento de recibir a los recién nacidos que no son los mismos, del mismo peso, de la misma talla. Siempre hay uno que es con un peso más elevado en relación al otro. Por esta diferenciación y complicaciones que se producen durante el embarazo. Dentro de los bisigóticos podemos encontrarnos complicaciones maternas que se van a manifestar por un parto prematuro, un síndrome hipertensivo o anemia materna. Complicaciones perinatales,
un crecimiento fetal discordante o el síndrome de transfusión feto-fetal y la muerte de uno de los gemelos. Entonces, pues tenemos estas características de complicaciones. Y tomando en cuenta también las complicaciones en el embarazo general, el aborto, partos prematuros, retardo de crecimiento intrauterino, hipertensión arterial, anemia, ruptura prematura de membranas, otros como las metrorragias, útero con feto muerto y malformaciones congénitas, pero siendo el más común la prematurez. Embarazo gemelar casi es sinónimo de que se va a producir el parto, ya sea por cesárea o por vía vaginal, dependiendo a la situación. La mayoría se producen partos prematuros. Muy pocas veces llegan a término. Y la mortalidad perinatal igualmente es elevada. Entonces, nosotros podemos mencionar que dentro de esto, la mortalidad neonatal está en 51 entre 1000 nacidos vivos. Los biamnióticos bicorial son un 10%, monoamniótico monocorial un 50%. La mortalidad fetal de 28 por 100.000 nacidos vivos. Y el biamniótico monocorial un 25%. ¿Qué vamos a hacer para nosotros para poder hacer el diagnóstico? Como se ha aclarado desde la primera clase, el realizar la historia clínica de manera adecuada, teniendo en cuenta sus antecedentes y eso tratar de extraer a través de una buena anamnesis la parte de lo que es el examen obstétrico. Hay que hacer mucho hincapié y no se olviden, en el momento de la primera visita que tengan, tarden un poquito más de tiempo porque para la siguiente ya va a estar mucho más fácil porque ya la conocen a la paciente. En paciente en trabajo de parto, lo mismo. Pues, cuando nos encontramos en problemas, cuando la paciente no ha acudido al control prenatal. ¿Y por qué no ha acudido? Porque tiene o vive lejos, tiene miedo al personal de salud y el personal de salud, por tanto, tiene que hacer las visitas domiciliares. Ojalá dentro de poco tiempo o años estemos proyectados todos a la comunidad y no estar esperando a nuestras pacientes que lleguen al centro de salud y nosotros detrás del escritorio. Dentro de lo que es anamnesis, tomar siempre en cuenta la raza, la paridad, antecedentes familiares de embarazos múltiples, uso de anticonceptivos, tratamiento de infertilidad y los síntomas neurovegetativos son intensos y duraderos. En el examen obstétrico, donde la altura uterina es mayor a la correspondiente de acuerdo al atraso menstrual y a la palpación en las maniobras de Leopold, vamos a percibir dos polos fetales. Igualmente, a la auscultación encontramos dos o más focos para determinar del latido cardíaco fetal o de la determinación de varios focos de latido cardíaco fetal. Entre feto y feto hay una diferencia de 10 latidos por minuto, jóvenes. No es el mismo número. Y los exámenes complementarios que tenemos que solicitar es la ecografía. Antes se hacía la placa radiográfica, entonces, de un abdomen simple, pero ahora no, ya es de manera rutinaria, entonces la ecografía que solicitamos cuando vienen a nuestro centro de salud. Y sin olvidarnos la monitorización, que los que ya han hecho práctica ya saben a qué me estoy refiriendo, para que veamos la estabilidad de ambos fetos. Y dentro de ello también, si es que son embarazos recientes, se puede pedir la dosificación de algunas hormonas, como las gonadotrofinas, el lactógeno placentario, la alfa-fetoproteína, el estriol. Otros cuadros con que nosotros podemos también encontrar en la paciente gestante, polidramas, auscultación de dos focos de latido cardíaco fetal.
presencia de edema y palidez. En la electrocardiografía, que ahora ya no es tan necesario, pero con el monitor fetal sí nosotros vamos a darnos cuenta que se determina dos focos. Igualmente, la hormona de la fracción beta de la hormona de gonadotrofina coriónica, que sus valores van a estar elevados, y al hematocrito la paciente va a tener cuadros de anemia. En esta imagen nosotros podemos observar los dos fetos, izquierda y derecha. Y también a través del Doppler podemos identificar el cordón umbilical, si es 2 o son 3, dependiendo de la cantidad de fetos con que está la paciente cursando. Dentro de lo que es el crecimiento fetal discordante, generalmente dentro de las causas se relaciona a la masa placentaria desigual, las anormalidades en el cordón umbilical, o cuando hay el síndrome de transfusión feto-fetal, o cuando hay un gemelo acárdico. La clasificación de los fetos discordantes se clasifica en grado 1, grado 2. Grado 1 hay cuando hay una discordancia del peso que varía entre un 15 a 25%. Grado 2, una diferencia de peso mayor a 25%. Muerte de un gemelo. Esto se produce de un 3 al 4% de todos los gemelos. El 88% ocurre en gemelos monocigóticos. No tiene efecto, sino son bicoriónicos. La mortalidad del gemelo sobreviviente es del 25%, donde podemos observar que ha cursado o está cursando una necrosis en parénquima renal y cerebral. En cambio, de lo que es la transfusión feto-fetal, esto se debe al desequilibrio agudo crónico entre gemelos monocoriónicos que comparten anastomosis vasculares placentarias, produciéndose transfusión sanguínea de un feto al otro, donde vamos a encontrar un feto receptor y un feto donante, donde va a ser uno grande y el otro pequeño. La incidencia es del 5 al 17% de los embarazos monocoriónicos. La mortalidad, 100% sin tratamiento si se presenta antes de las 26 semanas. Cuanto más inmaduro o prematuro, más riesgo de mortalidad. De 55 a 80% sin tratamiento si se presenta a las 28 semanas. Entonces, cuanto más el embarazo es en semanas de gestación más corta, inmaduros prematuros, más riesgo de mortalidad. Y de acuerdo a su casuística, tomando en cuenta la anastomosis vascular en placentas únicas, podemos evidenciar que las superficiales entre lo que es arteria un 64 y un 64%, entre lo que es venosa 29%. En la parte de la vascularización profunda está las arteriovenosas un 58%. En cambio, en la parte de lo que es la transfusión feto-fetal, tenemos algunos criterios de diagnóstico, como ser la discordancia severa en el peso de los fetos, que siempre va acompañada de un polidemos alrededor del gemelo más grande, el receptor, y un cuadro de oligohidramios alrededor del gemelo pequeño, el donante. Y la anemia en el feto donante, y cuyos valores de hemoglobina van a ser mayores al 5%. Y también vamos a encontrar cuadros de cardiomegalia y edema en el feto pequeño, palidez en la placenta del donante y plétora sanguínea en la placenta del receptor. Son características que uno encuentra en este síndrome de transfusión feto-fetal. El tratamiento que se debe hacer, ya primero en nuestro medio creo que no hemos visto, pero en el servicio de neonatología ya lo tienen que llevar adelante, ¿no? La transfusión feto-fetal debe realizarse en centro terciario, o sea, en un nivel, no pueden llevarlo ustedes en primer o segundo nivel, sino en un tercer nivel, por profesionales que tengan experiencia.
prevenir las complicaciones, sobre todo lo que es uso de antibióticos, retractores uterinos. Entonces nosotros, si el cuyo embarazo es con un abdomen aumentado de volumen y se trata de un embarazo gemelar y ya hemos verificado, tenemos que utilizar úteros retractores, porque si no, aparte del masaje, nuestro paciente va a sangrar. Y en otros casos directamente se plantea la operación cesárea, sobre todo cuando la presentación es distóxica, que no es cefálica en el primer gemelo. El manejo de este tipo de embarazos, primero que el control prenatal se debe hacer cada 3 o 4 semanas hasta las 26 semanas, luego cada 2 a 3 semanas y semanalmente desde las 32-34 semanas. El tacto vaginal para evaluar las condiciones cervicales debe ser periódico. Probablemente se estuviera dilatando, a la paciente se le indica que está bien, llega a su casa, empieza a tener contracción si se produce el parto. Para evitar eso, tenemos que hacer periódico, desde las 26 semanas, no en cualquier periodo. Y también dependiendo del caso particular, pacientes con embarazos previos, pretérminos, tienen mayor riesgo de que se produzca de igual manera un trabajo de parto prematuro. Educación a la madre en cuanto al riesgo del embarazo, autocuidado, consulta precoz ante la aparición de morbilidad, vale decir que podría estar presentando actividad uterina o ha perdido líquido. En ese caso, tiene que consultar inmediatamente. Reposo relativo, ¿desde qué periodo? Desde el 5º mes. Retiro de trabajo desde las 26-28 semanas de gestación. Por eso que, ¿cuántas veces ya les he indicado? Para planear un embarazo se debe realizar 3 meses antes, donde tienen que tomar en cuenta que este embarazo probablemente tenga algunas complicaciones y para evitar ello, la paciente tiene que tomar conciencia antes de embarazarse. La ecografía, ¿cómo se va a solicitar? 1 en el primer trimestre, 2 en el segundo trimestre y desde las 28 semanas, cada 14 a 21 días se debe solicitar la ecografía, aumentando la frecuencia si es necesario realizar la curva de crecimiento a través de un estudio de perfil biofísico. Y por tanto nosotros, como evaluación de la unidad fetoplacentaria, el manejo debe ser individualizado de un caso a otro caso. El manejo del embarazo, la dieta, el aporte de hierro que nosotros tenemos que hacer relación de acuerdo a la forma de vida o de acuerdo a lo que tiene la paciente. Paciente que no tiene mucho ingreso, ni siquiera tiene posibilidad de comer algunos alimentos, tenemos que hacer de que suprima los alimentos que nos sirvan y pueda incrementar los alimentos que le puedan otorgar las kilocalorías que tiene que consumir diariamente, ¿no? Entonces debe alcanzar alrededor de las 3.000 calorías y esto generalmente va en relación a lo que vamos a ir viendo a la paciente y conociéndola, no de manera teórica. El hierro, de igual manera, tiene que ser, no es como un embarazo único, sino el aporte debe ser más precoz, diario, por lo menos de 100 miligramos de hierro elemental. Y a esto, lo bueno que actualmente los medicamentos o los componentes que tiene el sulfato ferroso, está incluido la vitamina C, está el ácido fólico. Y de esa manera nosotros vamos a hacer de que la paciente no entre a cuadros de anemia. ¿Y cómo vamos a hacer el manejo del parto? Cuando la paciente ya está alrededor de las 37-38 semanas, en caso de no estar cursando con patologías, siempre hay que estar preparados para una eventual operación cesárea.
sobre todo en el parto del segundo gemelo. No hemos visto en nuestro hospital esa situación que se ha producido del primer gemelo parto y en el segundo necesario, pero se puede dar. Y ustedes, jóvenes, eso tienen que prevenir. ¿Quieren ustedes tener alguna complicación o referir antes de esa complicación oportunamente? Creo que para eso es lo que nosotros les orientamos a ustedes, para que no estén agarrándose casos que no deben agarrarse y casos que tienen que atender lo están refiriendo. Y por eso, jóvenes, tengamos mucho cuidado con cada caso. No lo manejemos alegremente porque las complicaciones son mayores, como ha ocurrido en algunos países donde después de los casos de COVID en esta gestión que han sido atendidos en centros COVID, pero particulares, que han hecho una demanda por un caso algo particular, por ejemplo, de un señor de 64 años que fue atendido en un centro COVID privadamente con ivermectina y que no dio resultado y que empezó a necesitar terapia, han tenido que trasladarlo a otro centro y los familiares han demandado al hospital y ha perdido el hospital. Y son sumas cuantiosas que tienen que cancelar y cancelar con ese dinero a la otra institución que fue referida y donde tenía su terapia. Entonces, por eso, nosotros no nos agarremos casos que no tenemos que agarrarnos y no tenemos que referir casos que podemos resolver vanamente. Por eso, jóvenes, quisiera que lo tomen en cuenta. Y las indicaciones absolutas de cesárea, de acuerdo al centro o a la escuela, cuando el gemelo 1 no está de vértice, cuando la paciente tiene cicatriz de cesárea anterior, cuando los gemelos son macrosómicos, como les he contado que se me presentó un caso de siameses, o cuando son 3 o más fetos. Entonces, y mi pregunta de esa madrugada es, si hubiera estado de polo pelviano, entonces, y eran cefalopagos, ¿qué hubiera hecho? Hubiera salido toda la extremidad inferior, la parte de tórax, y no se hubiera podido desprender, tal vez dependiendo del tamaño de la cabeza y de la unión de dos fetos. ¿Qué hubiera hecho? Hubiera traccionado, más bien la presentación estaba alta. Vean, ustedes podrían encontrarse en esa situación. Para evitar complicaciones, justamente una buena historia clínica, apoyado por sus estudios complementarios y oportunamente te van a referir. En el posparto inmediato, jóvenes, no se olviden el masaje uterino. Una revisión detallada de la placenta, que no se haya quedado membranas, y también ingresar a sala de partos con una solución como vía. Y al mismo se debe utilizar o se debe colocar úteros retractores, vale decir, medicamentos que retraigan el útero. Y como los gemelares, embarazos múltiples, tienen relación con cuadros hipertensivos del embarazo, traten de no utilizar la ergometrina o metergin. Pueden utilizar la oxitocina en la solución de 30 o 40 unidades, siempre y cuando esté la paciente estable con signos vitales. Si tiene su presión arterial baja, lo va a bajar más, pero el masaje es lo más primordial, jóvenes. Por eso que están haciendo la práctica. Otro esquema que también nos sugieren algunos centros donde
atienden sobre todo lo que es la materno-infantil. La sugerencia que nos hace, gemelo A, cuando el vértice entonces está de vértice, el gemelo B, o sea, el gemelo 1 de vértice, el gemelo 2 de vértice. Se puede dar a un parto vaginal siempre y cuando la paciente ya ha tenido un hijo previo, un parto previo. Pero nosotros, en nuestro centro, que es el Hospital Daniel Bacamonte, dentro de nuestros protocolos, embarazo múltiple, primigesta, es sinónimo de cesárea, pero otros centros lo manejan de esta forma. Cuando el gemelo A está en presentación diferente de vértice, puede estar en situación oblicua, puede estar en pelviana, se debe hacer cesárea. Ya entonces por eso que se tienen que dar cuenta en los maniobras de Leopold las características de presentación. Si el gemelo A está de vértice, el gemelo B no puede estar transverso o pelviana, se puede dar opción a parto vaginal, siempre y cuando entonces la presentación esté de vértice el primer producto. Complicaciones que podemos encontrarnos. Cambios de presentación del segundo gemelo, puede haber en relación al agrandamiento del útero por los dos embarazos, por el embarazo gemelar, que puede entrar a cuadros de inercia uterina o atonía uterina posalungamiento. Por eso se debe ingresar con vía y por eso se debe hacer el masaje uterino y debe revisarse si están completas los cotiledones y las membranas. Si con todo ello está habiendo sangrado por atonía uterina, no olvidarnos del masaje continuo. Y la complicación mayor entonces es el sangrado genital. Y por tanto, como complicaciones del posparto, vamos a tener anemias. Y si en caso ha quedado restos o ha sido manipulado con instrumental contaminado o mucho tacto, podemos predisponer a cuadros de endometritis. Y revisar las características de la placenta, los cotiledones, las membranas de cada uno, en este caso han sido trillizos, 3 cordones umbilicales, las posibles complicaciones que podemos encontrarnos, compresión del cordón umbilical, el desprendimiento de placenta, la retención de placenta y sobre todo las hemorragias postparto. También nos está dando una pauta estos valores para que nosotros tengamos cuidado en relación a la presentación del primer feto. Entonces, el primer feto, en este caso de cefálica, su frecuencia es 47%. Primer feto cefálica, segundo podálica, 40%. Primer feto podálica, segundo feto podálica, 12%. Encefálica, el primer producto y segundo producto en situación transversa, 8%. Pero se ha visto que hay situaciones transversas en el feto 1 y en el feto 2, solo en el 0,6%. La más frecuente es la cefálica. Y ustedes tienen la decisión para que ustedes tomen en cuenta para la atención del parto. No quisiera que se encuentren con esta característica durante la atención, donde sale ya el abdomen, se observa y se ha hecho el asa de cordón, pero no podemos desprender los hombros. ¿Por qué? Está el otro polo cefálico impidiendo el encajamiento y por tanto se va a ver esa incrustación que va a ser difícil, o ese engatillamiento que va a ser difícil para desprender. Lo que se tiene que hacer es referir si están ustedes, pero que lleguen a este extremo
y se sin referir, ¿cómo van a recibir los colegas en otros hospitales? ¿No? Entonces, preferible es no llegar a este periodo. Por eso es muy importante que nosotros hagamos diagnóstico precoz. La evolución clínica de este tipo de embarazos, sobre todo en embarazos que han sido adecuadamente controladas, no va a haber mucha complicación, pero aquellas pacientes que no han hecho un control prenatal, vamos a encontrar muchas complicaciones, como ser preeclampsia, cuadros de hidramnios, y también cuando hay embarazos múltiples aumenta la frecuencia de abortos. Y también podemos encontrarnos, sobre todo en aquellas pacientes con placentas de inserción baja, sangrados. También vamos a encontrarnos en el del parto una evolución normal de la paciente que ha tenido esa característica. Puede cursar con cuadros de hipodinamia, puede producirse nacimiento del primer niño, puede entrar a un periodo de reposo de 20 a 80 minutos, luego nacimiento del segundo feto. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que esperar este margen. No es que sale el primer producto e inmediatamente tiene que nacer el segundo. No, tenemos un margen de espera. Y ese margen de espera lo tomemos en cuenta hasta los 30 minutos. Cuando la evolución es anormal, podemos encontrarnos con prolapso de partes fetales o del cordón umbilical, o en el periodo expulsivo el descenso simultáneo de ambos polos, ocurriendo o ocasionando engatillamiento. Y en caso de que en el momento del tercer periodo del parto hay una atonía, puede la paciente cursar con sangrado genital y llegar a un cuadro de shock. Por eso que me pregunto, ¿será poder llevar adelante un trabajo de parto con este tipo de embarazo gemelar? No creo. Tienen que ustedes decidir, pero oportunamente, no cuando ya ha habido complicación. En el puerperio, la involución es lenta. En la involución del útero es lenta, hay mayor riesgo de infección. En el puerperio inmediato, jóvenes, vuelvo a repetir la cuarta vez, no se olviden del masaje continuo, puede ser 15 minutos continuos, 2 de descanso, 15 minutos continuos, 2 de descanso, por lo menos la primera hora. Después de eso van a tener muchos frutos y esos frutos van a ser de que las mamás estén felices y sus niños sanos. El pronóstico. El riesgo fundamental de embarazo doble atañe a los dos fetos. La mortalidad materna es más elevada, ¿ya? que en el embarazo único. La mortalidad perinatal es 4 veces mayor en los embarazos dobles que en los únicos. Dentro de eso también aumentan o incrementan la mortalidad perinatal los prolapsos de cordón, los desprendimientos prematuros de placenta normoinserta, las presentaciones patológicas. Por eso que nosotros debemos tomar una conducta en el momento, dependiendo del tipo de presentación. Por eso, para evitar a que ocurran riesgos tanto en los fetos como en la madre. Otra de las escuelas que nos indica para que nosotros podamos decidir si va a ser parto o va a ser cesárea. Igual, un resumen de los anteriores. Cefálica, parto. Cefálica pelviana, parto. Cefálica transversa, parto. Pelviana cefálica, cesárea.
Pelviana, pelviana, parto. Pelviana transversa, parto. Primer feto en transversa, cesárea. Jóvenes no está, lo que les he mencionado en la primera es lo que nosotros tomamos en cuenta en nuestra unidad de obstetricia. Este manejo de tratamiento es de otra escuela, todo dependiendo a su capacidad resolutiva y de acuerdo a sus evidencias. Pero es una alternativa también que se pueda tomar en cuenta, porque no es pretensión mía de que pelviana vaya a parto. Si es primigesta pelviana, cesárea. Si es multi, probablemente podríamos dar esa opción. Todo dependiendo a partes blandas, partes óseas y el tamaño del feto. Jóvenes, entonces en esta parte, con esto termino lo que es embarazo múltiple y para el día lunes ya estaríamos entrando a otros cuadros y de igual manera ya no normales, sino ya patológicos que se presentan dentro de la obstetricia. Jóvenes, por favor, al grupo que le va a tocar hacer la práctica la semana que viene, les pediría reunirnos a todos mañana a las 10 de la mañana, porque después creo que en la noche ya tienen otra actividad que tienen que participar activamente. De mi parte tienen mi apoyo. Por favor, les rogaría a los que están presentes en sala comunicar a sus compañeros mañana a las 10 en el hospital. Por favor, no hay necesidad de que vengan con su uniforme, nada. Solo con las medidas más sencillas de bioseguridad y encontrarnos en maternidad a las 10. Jóvenes, buenas noches, que les vaya bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta Buenas noches, luego, doctor. Nerven. Gracias por la clase. Buenas noches.